Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que nos estén viendo. ¿Qué tal, Buenas, Ricardo? no digo buenas y ya Con está. eso ya, Y con se eso ya acabó la estamos. historia. ¿Qué Sí, sí, ya tal, está. Elena? Pues muy bien, Te veo en otro maravilloso. ambiente. ¿Dónde estás? Eso no es tu casa. No, no es mi casa. O has cambiado la decoración de la casa. No, no Las fotos. tengo el placer tanto. No, 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 por motivos técnicos y logísticos, hoy estoy en Córdoba capital, en casa de mis papis. Muy No voy a bien. sacar la decoración barroco cultural del medievo que tengo aquí en el salón. Pero bueno, mi padre es pintor, bueno, no es Tu padre es profesionalmente, todo, pero mi padre es te voy todo. a decir. Mi padre Porque es yo un que lo hombre del conozco, Renacimiento. es todo. Es un hombre del Renacimiento, efectivamente. Yo creo que si nos reencarnamos y eso, vivió en el Renacimiento también. Sí, Da sí, Vinci o bueno, algo de voy a, esto, voy era a muy fardar difícil. un poquito, pero bueno, esto no está Sí, a permitido, ver, pero esto lo ha pintado él, ¿vale? Pasa que muy bien. está, Yo eh, doy fe que tiene cuadros muy chulos, que los he visto. sí, Y está más la cosas. Bueno, le casa, mandamos sí, pero bueno, un un beso. abrazo y un saludo que está un poco pachucho, ¿no? Sí, está un poco Venga, pues pachucho, ala, pero bueno, mucha fuerza, papi. que frene un poco y ya Que hay está. que frenar, no se Que tiene muchas puede ir cosas a que hacer. suerte. Sí, Que tiene sí, muchas cosas que hacer. Pues nada, que nada, que estamos aquí hoy. Hoy vamos a hablar de una enfermedad sí. diferente. Hoy no vamos a hablar de celiaquía, pero bueno, es una prima, ¿no? Hermana. Una Una prima prima, hermana. tiene muchas cosas en común, o una amiga que tiene muchas cosas en común con nosotros, que se llama, a ver si lo digo bien, porque es que tela el nombrecito que tiene, A ver, dilo. esofagitis eosinofílica. ¿Tú sabes lo que es? Pues no lo sabía hasta Bueno, que no me lo dijiste tú y entonces he claro, investigado en su obviamente. página web Ujú. y la verdad que tiene muchas similitudes con la enfermedad celíaca, pero mirándolo bien yo creo que es incluso más jodida. O sea, jodida en el sentido Sí, de llevar un tratamiento, de seguir un tratamiento, de buscar sí. un tratamiento específico. Bueno, creo Sí, que es es más un poquito fastidiada más, por todo, ¿eh? Tanto más muy por el fastidiada. diagnóstico, que es más complicado, el tratamiento, que ahora nos lo van a contar, joder, y bueno, y los síntomas que tiene, que también Sí, son traumáticos. Así que sí, nada, sí, pues sí. mira, hoy viene a hablar sobre eosofagitis eosinofílica Rebeca Andradas, ¿vale? Que Vale, ya nos está esperando, así que le damos acceso, ¿te parece? venga. O venga, vamos para adentro. Muy bien. Pues nada, ya tenemos aquí a Rebeca, Rebeca Andradas, que bueno, vamos a presentarla primeramente. Rebeca Andradas, con estudios en ciencias biológicas, grado en nutrición humana y dietética, posgrado en nutrición clínica, máster en nutrición, salud e interacciones entre alimentos y medicamentos, diplomatura universitaria superior en enfermedad celíaca y trastornos relacionados con el gluten. Mira, esto otro día vamos a hablar, porque yo no sabía que había una diplomatura. Bueno, y luego también, profesionalmente, pues ejerce como dietista nutricionista especializada en terapias dietéticas para patologías como esofagitis eosinofílica, que si no sabéis lo que es, no pasa nada, porque es de lo que vamos a hablar, alergias alimentarias, que la mayoría sí sabemos lo que es, intolerancias también, porque le sufrimos, dieta baja en FODMAP, Elena también sabe, enfermedad Sí. celíaca, aquí somos expertos, y otra enfermedad que yo no lo había oído, creo, nunca, que se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria, HHT. Esto hay que hablar otro día. Y además de esto, es coordinadora del Comité Dietético de la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica, de la que es socia y voluntaria, y también miembro del Comité Asesor de la Asociación Española de la Enfermedad HHT, que hemos dicho antes. Y además, por si le sobra tiempo, pues cofundadora de la empresa HealthBrain, dedicada al diagnóstico genético de enfermedades raras vasculares y desarrollo de modelos celulares para investigación y reposicionamiento de fármacos. Ahí es nada. ¿Cómo te has quedado, Elena? Ya, pues yo no sé qué ya qué preguntarle, porque Pues lo que me, quieras, sabe de todo. sabe de todo. De todos tus Eh, rollos intestinales sabe. Eso ya te lo digo le yo. voy a preguntar una cosa que no viene en el currículum, porque claro, cada uno, cuando ves un currículum de alguien o una carrera o lo que ha estudiado o lo que se ha especializado, dice, bueno, porque a lo mejor le toca algo, ¿no? Sobre todo si está dentro de una asociación. Dinos si a ti concretamente, de todo lo que hemos leído, algo te toca de refilón. Me toca todo, yo creo. Vale, A ver, el interés por la nutrición y la dietética me viene de hace mucho porque de hecho yo comencé a estudiar ciencias biológicas y ya en su día hice estudios específicos en nutrición. Pero es verdad que una vez que tenemos el primer diagnóstico de esofagitis eosinofílica en la familia, hace ya muchos años, cuando era menos conocida,
pues es un detonante, ¿no? Es un motivador para estudiar más, sobre todo en aquella época que era poco conocida. Y entonces comienzo a estudiar dietética y nutrición y todos mis estudios los dedico en la medida de lo posible a la esofagitis eosinofílica. Entonces, pues a raíz de ahí sí, es verdad que me toca bastante de cerca. Igual con la otra enfermedad que habéis dicho, que también es una enfermedad muy rara vascular, que se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria, HHT, pues igual, también nos toca. Entonces, normalmente las enfermedades raras sabéis que son un motor si gusta estudiar y te gusta implicarte y bueno, pues son un motor. Y al Ya, final, cuando nos toca de cerca, ¿no? Pues bueno, Claro, tienes que saber más y si puedes claro. profesionalizarte en ese ámbito es que, claro, es lógico, ¿no? sí, Pues así. muy bien. Pues nada, hoy te hemos invitado y la verdad que muchas gracias por venir y participar. Es para hablar de esta enfermedad que hoy, que no sé si yo la había escuchado alguna vez, porque sí que conozco a gente que la tiene y que, porque por la relación con la ausencia de no comer gluten, ¿no? Que después hablaremos. Y a raíz de eso yo lo conocía, pero muy de lejos. Y recientemente han diagnosticado a una compañera de trabajo de esta patología y dije, ah, pues si esto es esta enfermedad que yo tenía en mente, y entonces, bueno, a raíz de eso he empezado a buscar y digo, pues hablé con Elena y dije, pues, creo que es interesante, ¿no? También hablar de esto y dar a conocer esta enfermedad a toda la gente que no lo conozca. Así que, no sé, cuéntanos en primer lugar qué es la esofagitis eosinofílica. Lo primero, daros las gracias a los dos por permitirnos hacer difusión de la enfermedad, que como sabéis siempre es poca y buena, sobre todo en estas enfermedades en las que la prevalencia no es muy elevada todavía, ¿no? Entonces os cuento un poco. La esofagitis, como yo siempre digo, es difícil de pronunciar y a veces es más difícil de manejar y de controlar. Es una enfermedad crónica que está localizada únicamente en el esófago, está mediada por el sistema inmune. A nivel clínico está caracterizada por una disfunción del esófago, es decir, funciona mal y lo que denominamos disfagia, tenemos dificultad para tragar. Y a Ujú, nivel histológico está caracterizada por una inflamación detonada por eosinófilos, ¿no? Y esta respuesta inmune es una respuesta inmune que es no IgE mediada, como otras alergias alimentarias, es una respuesta a principalmente alérgenos alimentarios. Es ujú, decir, es como una alergia que tiene un efecto, en vez de inmediato como las alergias IgE mediadas, es un efecto retardado que puede durar 6, 8, 12 semanas en adelante y esto va provocando poco a poco una inflamación, perdón, una inflamación del esófago. ujú. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que es la esofagitis eosinofílica. Claro, por similitud con la enfermedad celíaca, realmente también es una enfermedad de base autoinmune, ¿no? Es Y también al final es lo mismo, ¿no? No sé, es como una especie de alergia, pero retardada en el tiempo, ¿no? Que sí, provoca cambios y problemas, pero no es como una alergia alimentaria que sufras pues picores no, bueno, o no, problemas, un shock anafiláctico no. en unos segundos. Los síntomas son diferentes. En este caso, lo que hay sí que tiene una base inmune, es una respuesta que se llama TH2, o sea, linfocitos T helper 2, Ujú, que es similar pues, a otras reacciones que hay con otras alergias, pero en este caso lo que hay es hay una alteración normalmente de la barrera epitelial del esófago, lo que hace que penetren más fácilmente los alérgenos alimentarios. Esta entrada estimula la respuesta de los linfocitos que os he comentado, lo que inicia una cascada inflamatoria, digamos, con citoquinas, y son estas las que reclutan los eosinófilos que están circulando en sangre, y estos eosinófilos son los que provocan la inflamación, y eso se hace de una manera lenta. Es una enfermedad que tiene muchos desafíos y os los voy a ir contando poco a poco, ya veréis, porque primero eso, para valorarla necesitamos endoscopias. Pasa también en la enfermedad celíaca, ¿no? mm, Y esto ya es un desafío porque son pruebas invasivas. Entonces, es un desafío sobre todo en niños porque en nuestro caso además son muy repetitivas porque cada valoración de una estrategia terapéutica, bien sea con fármacos o bien sea con dieta,
necesitamos hacer una endoscopia. No podemos valorar esa estrategia, el resultado de esa estrategia simplemente con los síntomas, porque a veces no hay concordancia. Un paciente puede estar sintomáticamente perfecto, sin embargo tener el esófago inflamado, o al revés, a veces hay mucha sintomatología y resulta que el esófago ya está en remisión o en proceso de remisión. Entonces, ese es uno de los múltiples desafíos que luego os voy a ir contando más según me preguntéis. Claro, Sí, realmente una cosa veo a que Elena con cara de circunstancias, no, estoy perdida entre pensando. los linfocitos y No, los no estoy perdida, eosinófilos. estoy también estoy perdida, pero ya me he hallado. No, 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 estoy muy atentada porque es una enfermedad que no conocía. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque como hay similitud con el tema de celiaquía y así es una enfermedad de base inmunológica, nosotros los celíacos, pues hay varias fases en lo que nos diagnostican, ¿no? Pues desde nacimiento hay niños pues, que ya de cuando le empiezan a introducir el gluten ya tienen se le notan los síntomas, u otro, como en el caso de Ricardo y yo, pues a los 30, Ok. ¿vale? Pues empezamos con los síntomas. En este caso, es una enfermedad que también tiene esos estadios, o sea, que se puede diagnosticar o de niños ya o que de adultos. Sí, 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 sí. Es curioso porque es una enfermedad que es verdad que había mucha prevalencia en niños y adolescentes, ¿no? Y adultos jóvenes, y ahora, sin embargo, pues también la hay en adultos casi con mayor prevalencia que en niños. Entonces, es curioso porque yo a veces tengo pacientes pediátricos que una vez que el niño ha sido diagnosticado, el padre o la madre se empiezan a dar cuenta de que ellos tienen síntomas similares, entonces se hacen las pruebas y son diagnosticados de esofagitis eosinofílica también. Entonces, sí que, Pasa como en la celiaquía, claro. claro, Es entonces muy parecido. otro de los desafíos que os quería contar, que también es muy curioso en la esofagitis eosinofílica, es que hay un retraso diagnóstico bastante elevado, por suerte cada vez menos. Antiguamente se decía que había como entre 4 y 10 años, ahora ya hay veces que en meses ya estás diagnosticado, pero ¿qué pasa? Que los pacientes que tenemos esofagitis eosinofílica hacemos adaptaciones que puede generar un retraso. ¿Y qué hacemos? Como notamos la comida al pasar por el esófago, y inconscientemente a veces tratamos de facilitar ese paso, ¿no? Entonces bebemos mucho agua en la comida, cortamos la comida en trozos muy pequeñitos, a veces rechazamos comida porque sabemos que se nos puede impactar, pues por ejemplo como arroz o trozos de carne grandes. Normalmente los niños son niños que terminan los últimos en comer, a veces son tachados de niños caprichosos. Entonces, todo eso, todas esas adaptaciones que hacemos inconscientemente o a veces conscientemente, hacen que el retraso diagnóstico sea mayor, porque vamos como demorándolo en el tiempo. Si a eso lo unimos que a veces hay gastroenterólogos que no están tan familiarizados con la enfermedad, pues se retrasa mucho, claro, agravando, pues como ya sabéis, lo mismo que pasa en la enfermedad celíaca, luego los síntomas y la recuperación bueno, todo lo que conlleva ese retraso. Entonces, en ese sentido es un poco puñetera. Porque Vale. por ahora se considera una enfermedad rara, ¿no? Seguramente también porque está Sí, infradiagnosticada, ¿no? igual que Claro. pasa con la celiaquía, que también está Claro, infradiagnosticada. porque ahora mismo Sí. yo estuve buscando información y me salía que estabais entre 4,3 y 5,7 casos, ¿no? Cada 10.000 habitantes, ¿no? A nivel mundial. Y Sí. ahora me parece que son 5, ¿no? Sí, son 5. Estamos ahí en los límites y Justo en el depende límite. también, Ujú. sí, depende del país, de los médicos que haya familiarizados con la enfermedad. Ahora mismo ya sí que hay casos en todos los continentes. Hace unos años decíamos que, por ejemplo, en África no había casos, tampoco sabíamos si es que porque no se diagnosticaba simplemente. Ujú. Entonces, ahora mismo ya es una enfermedad mundial y muy emergente, y yo creo que con el paso del tiempo posiblemente deje de ser una enfermedad rara. Y afecta, por ejemplo, a la celiaquía, sabemos que afecta más, hay más mujeres celíacas que hombres. En el caso de la esofagitis. Aquí es al contrario, hay Ujú, más, es 3 hombres por cada mujer, más o menos aproximadamente. También hay más prevalencia en zonas industrializadas, como pasa con las alergias, en climas fríos, ujú, eh, y luego sí que hay una predisposición genética, que bueno, hay una parte, hay unas variantes genéticas que son comunes a otras patologías, pues como la dermatitis atópica, el asma, y hay unas variantes genéticas que son más específicas de la esofagitis eosinofílica. Aún así, se sigue considerando que el peso genético es menor que el peso de hábitos de vida, ¿no? Que los ujú. detonantes de hábitos de vida, pues el tipo de parto, el estilo de vida, tienen un peso importante pues, para que detone la enfermedad, ¿no?
más que Ujú. los Y, condicionantes y genéticos. el único tratamiento, o sea, que hay actualmente, no solo los dietas, sino que también me ha dicho que hay un fármaco, ¿no? Que se pueden tomar, a diferencia de los celíacos, que es simplemente Sí. dieta. Sí, lo que pasa es que no todos los pacientes responden a todos los tratamientos. Yo ahora os cuento los tratamientos que hay, pero tener en mente que no todos responden a todos los tratamientos. Ojalá todos respondiesen a los tratamientos. Luego también comentaros que estamos esperando unas guías nuevas de esofagitis eosinofílica que seguramente vengan con alguna actualización en cuanto a tratamiento farmacológico. Las últimas son de 2017 y nada, tenían que haber salido el año pasado. Estamos todos esperando como locos a ver si hay novedades. Ujú. Entonces, la esofagitis se puede tratar, digamos, de tres maneras, ¿no? Una es farmacológicamente, que lo único que hace es mitigar esa inflamación constantemente, es decir, como que ponemos una tirita y lo intentamos es que no haya inflamación. Y eso se puede hacer con IBPs, que son inhibidores de la bomba de protones, como Nexium, omeprazol, que los conoce casi todo el mundo, ¿no? Mm. Sí. A dosis altas y luego se hace una endoscopia, se ve si se ha respondido y si se ha respondido se intenta buscar la dosis más bajita, ¿vale? Esa es una línea dentro de los fármacos. Otras son los corticoides deglutidos, que no son corticoides sistémicos que vayan a todo el cuerpo. Lo que se hace es una fórmula magistral que lo que tratamos es que se quede adherida al esófago el mayor tiempo posible. Son fórmulas que se hacen en farmacia y en la actualidad sí que hay una fórmula de bucodispersable que está en toda Europa disponible, pero que en España no la tenemos disponible, que tiene una Ujú. eficacia altísima y es un corticoide, pues bueno, que es más fácil que las fórmulas estas que nos hacen en farmacia, ¿vale? Y luego también hay fármacos biológicos para casos muy específicos en los que tienen muchas patologías a la vez detonadas por eosinófilos. Pues por ejemplo la dermatitis atópica, asma, muchas alergias alimentarias, esofagitis o poliposis nasal. Entonces, para esos pacientes en concreto hay fármacos biológicos, no están disponibles en todos los países y tienen bastantes efectos secundarios. Ujú. Y luego tenemos la terapia dietética y en este caso hay también un par de estrategias. Una de ellas, que ya está en desuso, es guiar la eliminación de alimentos que detonan la esofagitis por Mm. pruebas, por los PRIC, por las pruebas Sí. alérgicas y mediadas. Alergia. Ujú. Eso ya en las guías no está recomendado porque ven que no hay concordancia, entonces no se recomienda. No sé si las nuevas traerán alguna novedad, creo que no. Otra es la dieta elemental, que es una dieta que es únicamente de aminoácidos, entonces no tiene poder alergénico y lo que se hace es que se alimenta al paciente únicamente con esa dieta. Como os podéis imaginar, vosotros que sabéis de dietas, esto no es viable en el tiempo, es para casos muy particulares que en ese momento no puedan alimentarse de ninguna manera, porque Ujú. a nivel social, a nivel psicológico, a nivel de masticación en los más pequeños, no es viable, son fórmulas caras, no saben bien y no es viable en el tiempo, es para situaciones puntuales. Y luego las dietas de eliminación. Decir que las dietas son las únicas que atacan a la causa de la esofagitis, porque ahí sí que estamos retirando el detonante de la enfermedad. Entonces, con las dietas de eliminación empírica lo que buscamos es averiguar el detonante de la enfermedad. Antiguamente se quitaban 6 grupos de alimentos, por lo cual apenas podíamos comer verdura y carne, porque en aquella época no solo se quitaban los cereales con gluten, también se quitaban todos los cereales. Ahora en la actualidad solo se quitan los cereales con gluten. Entonces, en aquella época se quitaban 6 grupos, veían si el paciente estaba en remisión, se hacía una endoscopia, introducían un grupo, se hacía otra endoscopia, introducían otro grupo, se hacía endoscopia y se Madre iba mía. valorando. Esto era un quebradero de cabeza, como os podéis imaginar, tanto como para médicos, pacientes, era una locura, ¿no? Ujú. Entonces, eso nos permitió tener una estadística de los alimentos que con más frecuencia detonaban la esofagitis, que eran la leche, el gluten y el huevo. Y entonces lo que se hizo fue una estrategia contraria. Empezaron a eliminar únicamente 2 grupos de alimentos, que era la leche y el gluten, y en caso de que no funcionase, se podía ir subiendo la exclusión si el paciente lo creía adecuado, ¿vale? Entonces, Perdona que te he bueno, cortado. En la mayoría de los casos es el gluten y la proteína de la leche lo que sí, son los detonantes provoca, ¿no? principales. Sí, de hecho ahora la estrategia, incluso acaba de publicarse un estudio hace unas semanas en las que se anima a los gastroenterólogos que pueden incluso empezar por una dieta inicial solo de leche. ¿Por qué? Porque evitamos muchas endoscopias y evitamos muchas exclusiones.
Pensar que exclusiones tan severas además no están recomendadas para todos los pacientes, porque tenemos casos, bueno, primero en el embarazo, por ejemplo, o en épocas de crecimiento de niños, eliminar 6 grupos de alimentos, Claro. pues no era adecuado, ¿no? Pacientes que han tenido trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, o incluso pacientes que no están preparados para hacer una exclusión. Porque lo que pasa, por ejemplo, a diferencia de la retirada de gluten en la enfermedad celíaca, es que nosotros tenemos que quitar todas las trazas. Es decir, en las primeras 12 semanas no podemos tomar tampoco alimentos para patología celíaca porque nosotros retiramos todas las trazas. O sea, no podemos consumir nada de traza porque no sabemos qué cantidad detona la esofagitis. Luego, posteriormente, si averiguamos, por ejemplo, que el detonante es el gluten, se retira el gluten estrictamente y luego en una segunda fase sí que podemos introducir trazas y ver si el paciente se mantiene en remisión con las trazas o sin las trazas, lo cual le facilita mucho la calidad de vida, ¿no? Es mucho mejor para los pacientes poder consumir trazas. Entonces, claro, por ejemplo, alimentos sin gluten ya sabemos que puede tener hasta 20 ppm, entonces eso no lo podéis consumir. En la primera fase de 12 semanas, porque nosotros hacemos la dieta durante 12 semanas y nos hacen endoscopia, ¿vale? Entonces, en esa fase te dicen que sea estricta, sin trazas, ¿vale? Una vez, si por un casual eres respondedor, pues a leche o a gluten o tal, el gastroenterólogo, a criterio del gastroenterólogo, puede decirte, venga, pues ahora consume, por ejemplo, productos para enfermedad celíaca y vemos si te mantienes en remisión o no te mantienes en remisión. Entonces eso, Ujú. claro, facilita mucho, pero en las primeras 12 semanas se recomienda que no. ¿Por qué? Porque queremos ir a una endoscopia con la dieta muy estricta y muy bien hecha para que los resultados de esa endoscopia sean confiables, Ujú. que no haya ¿Y habido hay algún tipo de complicaciones. estadística? Porque los celíacos, bueno, decíamos que el tiempo medio de un diagnóstico es 1 año y medio. Sí. Tiempo medio más o menos de entre que vas con síntomas hasta que te dan la tecla son 1 año y medio. Después, entre que empieza la dieta sin gluten, unos cuantos de meses hasta que ya empieza la remisión. ¿Hay un estudio o una estadística del tiempo medio que hay desde que una persona empieza con los síntomas hasta que por fin puede llevar relativamente una vida normal? Desde que empieza con síntomas Sí. hasta que está en remisión, Mm. pues es que la casuística es muy diferente en los pacientes de esofagitis, porque, ¿sabes? Muchos pasan, cuando tú vas al médico te da las opciones, bueno, depende del gastroenterólogo, ¿eh? Pero habitualmente ahora te dan las opciones a elegir o corticoide o IBP o dieta y probar qué estrategia. Claro. ¿Qué pasa? Que a veces no eres respondedor a la que has elegido. Incluso a veces no eres respondedor a la siguiente. Entonces, claro, la casuística es muy diferente. La verdad que no te podría decir un número exacto, decir, pues en tantos meses, nada, porque además hay pacientes que tardan mucho en diagnosticársela, desde que tienen síntomas hasta que es diagnosticado, a veces pasan décadas. Y los Entonces, síntomas se pueden confundir, ¿no? Porque al final es dificultad para tragar, ¿no? Sobre son muy todo, inespecíficos a veces. y En los niños, dolor, ¿no? claro, en los niños pequeñitos suele ser los bebés, pues regurgitan mucho, tienen mucho regurgitamiento, rechazo a comer, hay fallo de medro, que es que separa el crecimiento y la ganancia de peso. Ujú. Los más mayores ya se van pareciendo más a los síntomas de adulto y Claro. ahí sí que empiezan a notar que les cuesta tragar, tienen dolor retroesternal, es un dolor muy característico aquí en el pecho. eh, Tienen o sea, lo que hemos dicho, tienen disfagia, también rechazan alimentos eh, y luego ya los mayores pues pueden tener impactaciones de alimentos, es decir, el alimento se te queda atascado en el esófago. Entonces, bueno, Ujú. esos síntomas van variando con la edad. Los As- niños también a veces tienen vómitos. Cuando tienes un hijo alérgico, dices, bueno, pues está vomitando, empiezo a hacer un diario otra vez a ver qué ha comido y ves que de repente no hay manera de averiguar, porque claro, el vómito está provocado porque el esófago está inflamado, no porque ese alimento esté provocando en ese momento una reacción, que es otro de los desafíos, ¿no?, que tenemos. Luego hay Ujú. muchos pacientes que también tienen alergias IgE mediadas. La esofagitis eosinofílica se acompaña Se mucho con mezcla. alergias IgE mediadas. Entonces, a veces hay pacientes que no son aptos para la terapia dietética porque tienen tantas exclusiones ya de alimentos que hacer una exclusión más es complicado, por lo cual es mejor intentar con ellos, pues primero un tratamiento farmacológico, ¿no? Pero eso todo se hace de mutuo acuerdo con el gastroenterólogo. Claro, o sea que al final es una enfermedad también un poco de prueba y error, ver si te funciona el medicamento
y si te funciona bien, ¿no? Con eso puedes mantenerlo a lo largo del tiempo y si no, la dieta. Claro, Y dar justo con la clave, ¿no? Pues gluten y leche. Y a lo mejor tienes que claro, subir el Claro, huevo. Ostras, claro. claro. Y Con lo tener cual eso a suerte que está nivel haciendo. social y personal, psicológicamente, es un impacto horroroso. muy, muy fuerte. Es complicado. La calidad de vida a veces vais a encontrar pacientes pues, que han tenido suerte y se les ha diagnosticado rápido, funcionan los IBPs, por su estilo de vida se adaptan a los IBPs y fenomenal, pero de verdad que hay pacientes que es un peregrinaje, porque hasta que averiguan, luego muchos han tenido varios procesos de impactación que son traumáticos, porque al final hay mucha gente que tiene miedo a comer porque le da Claro, miedo que se le igual. impacte. Y entonces hay pacientes incluso que tienen miedo a comer solos. Esperan a que vengan sus parejas o sus familias porque no quieren comer solos porque les da miedo comer solos. Por lo cual también necesitamos un equipo multidisciplinar que apoye a todos estos pacientes, ¿no? Pues psicólogos que estén especializados en fobias, alergólogos. Hay pacientes que requieren de mucha ayuda, entonces es de manejo complicado. Y sí, con las dietas ya lo sabéis vosotros mejor que nadie, que a nivel social pues todavía sigue siendo un desafío. Y Sí, sobre todo cuando tienes múltiples alergias y todavía se entiende poco. Claro, y bueno, y económicamente. Estamos últimamente con la manifestación de los precios, pues imagínate, ¿no? imagina. Gente que tiene que seguir una dieta estricta, sin gluten, pero también sin proteínas de leche, sin huevo, etcétera, pues es que se reduce un montón los problemas de etiquetado, de lectura, de, bueno, todo lo que nosotros tenemos, pero sumado, ¿no? Y multiplicado. Claro. Y una cosa, cuando decías que el tratamiento se hace de mutuo acuerdo entre el paciente y el gastroenterólogo, pasa como la enfermedad celíaca que muchos médicos no están muy formados en esta patología. Sí, sí pasa, todavía pasa. Por suerte cada vez menos, pero todavía pasa. Pues pasa que hay médicos que a lo mejor porque cuando te hacen la endoscopia Ujú, y te van a tomar las biopsias, pues no toman las biopsias suficientes, por ejemplo. Son casos que han pasado, que os documento que han pasado realmente, porque la alteración puede ser a veces parcheada o incluso el epitelio puede estar, la mucosa puede estar aparentemente bien, entre un 10 y un 30% de los casos está aparentemente bien, entonces deciden no tomar biopsias, ¿no? Entonces, ujú. eso ya es una complicación y hay que explicarlo bien al médico, igual que pasa con vosotros, que hay que tomar muestras en determinadas zonas del duodeno, en el bulbo, tal, pues en este caso lo importante es que se tomen al menos 6 biopsias y a veces no se hace siempre. Entramos diferentes y en zonas Diferente, que claro. veas que entonces no se hace siempre. Luego pasa que a lo mejor simultanean tratamientos de manera empírica para ver qué funciona. Entonces, cuando se hace una endoscopia, si el paciente está en remisión, dices, ¿y a qué ha remitido? ¿Al IBP o a la dieta, por ejemplo? ¿No? Aunque esto hay casos específicos que se puede necesitar de tratamientos simultáneos, pero empíricamente es complicado. Luego otras veces hacen dietas, pero por ejemplo no quitan las trazas, ¿no? O no se explican bien o no explican bien el etiquetado. Sabéis que en España sí que la declaración de X alérgenos es obligada, no de 14 alérgenos, pero sin embargo la declaración de trazas no es obligada. Entonces, para nuestros pacientes es un desafío porque no saben Claro, si el producto que están comprando de la empresa que está comprando, esa empresa voluntariamente declara las trazas o no. madre Entonces, es mía. necesario facilitarles un listado de empresas pues, que sí que declaran trazas para que ellos puedan valorar eso. Entonces, el manejo sí, es complicado y Es a veces los mucho más médicos complicado. no todos están familiarizados con estas cosas. ¿Y vosotros desde Claro, la asociación qué labor hacéis concreta con los socios? Pues de todo, hacemos de todo. De psicólogo, claro. Al Mira, final, psicólogos ahora tenemos ayuda de una psicóloga porque es verdad que era algo que teníamos que, como somos todos voluntarios, pues el tiempo lo tenemos mm, limitado, ¿no? Entonces era algo que teníamos pendiente. Hace poco hicimos un webinar sobre fagofobia y tuvo una acogida brutal, lo cual por un lado nos hizo mucha ilusión porque vimos que era útil, pero por otro lado nos dio mucha pena porque es algo que está muy desatendido, ¿no? Entonces, pues sí, ahora tenemos esa ayuda psicológica, hacemos formaciones. Estamos peleando para que ese fármaco que os he comentado, que es un corticoide que está disponible en Europa, pero en España no, lo tengamos disponible en España, porque los ensayos se hicieron con mucho paciente español, con mucho investigador español. Entonces, bueno, no nos parece justo que en España no tengamos acceso, sobre todo porque hay pacientes que solo responden a ese medicamento, no responden ni a dieta ni a otros medicamentos, ¿no? Hacemos difusión, damos un servicio de dietética y nutrición para aquellos pacientes en los que están en terapia dietética
Y bueno, informamos, formamos, hacemos eventos, recaudamos para investigación, pues todo lo que podemos. Hacemos el Día Claro. Europeo, que es el 22 de mayo. Ah, El mira. año pasado lo lideramos desde España por primera vez, Día Europeo de la Esofagitis Eosinofílica. La verdad que fue un trabajo, pero mereció la pena. Y este año va a ser el Mm. segundo año que también esperamos dar mucha difusión a la enfermedad. Bueno, pues nos tenemos que acordar, porque el nuestro antes Y lo era el recordaré. 27, ahora es el 16, pero bueno, es en mayo. Sí, Sí, Mayo es un bueno, mes maravilloso. sí, sí, para todo. Vamos a poner, bueno, la asociación, que entren en la página web, aunque lo vamos a poner por aquí, pero bueno, pues para los que nos escuchan, lo pueden poner en Google y te sale, pero vamos, es aedeseo.es, ¿vale? Pero si sí, pones esofagitis eosinofílica, te sale en Google y luego estáis en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, sí, Facebook y sí, YouTube. Yo la verdad sí. que mi compañera de trabajo lo que le pasó era eso, que tenía dificultad para tragar, no sabía muy bien qué es lo que le pasaba, y entonces, bueno, pues decía, bueno, pues lo achaca a otras cosas, ¿no? Y luego tuvo un par de sustos, pues eso, que la comida se le quedaba atascada, impactaciones, ¿no? Y lo pasó muy mal. De hecho, Mm, no come sola y si tiene que comer sola lo hace con videollamada, pues con su madre, etcétera, para, bueno, pues por si tiene ese proceso, porque es muy angustioso. mm, Y yo lo primero, bueno, fue al médico, la verdad que, bueno, ha tenido suerte, ha dado con médicos que sí que están formados, le han explicado los diagnósticos. Y claro, al decirle que le dijeron que tiene que dejar el gluten seguramente, pues claro, me miró a mí y dijo, bueno, pues Ricardo de esto sabe, voy a preguntar. Y yo le dije, ojo, porque a lo mejor nuestros alimentos sin gluten tampoco podéis, porque pueden tener hasta 20. Y mira, justamente yo mm. sospechas y están, afortunadamente, y le dije, oye, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con la asociación. No sabía que existía, se lo dije. La verdad que ya se puso en contacto y le cambió. O sea, Qué porque bien. aunque acaba de empezar, yo creo que igual que nos pasa a nosotros, ¿no, Elena? Cuando tú te asocias y contactas con gente que tiene el mismo problema que tú y que sabe y Sí. que dices, ah, bueno, vale, pero digamos que el camino se abre y te facilitan Sí, las cosas, porque muchísimo es que es mejor. un Por alguien mundo, que ha empezado de eso, lleva muchos claro, es años que en es el un agobio camino, absoluto, te ¿no? abre puertas por todos lados, claro. Es un Mm, agobio y entonces ya recibió información y ya se siente acompañada, ya sabe claro, pues de qué va, ¿no? Y entonces yo le dije, tampoco te agobies porque esto tiene un tiempo. O sea, el diagnóstico tendrá un tiempo, el tratamiento también, más en vuestro caso que es un poco prueba y error, pero bueno, vas de la mano de la asociación, con lo cual ya se siente mucho más acompañada. La verdad que, como siempre decimos, ¿no? Las asociaciones de pacientes son fundamentales. Y no sé si tienes alguna duda más, Elena, que del poco no, tiempo la que nos verdad es que me ha queda. resuelto todo, prácticamente todo lo que tenía y ella lo ha explicado súper bien. Vamos. Y es que me parecía muy interesante porque se parece en algunas Mm, cosas, joder, como estoy hoy, se parece mucho a la enfermedad celíaca, ¿no? Porque al final hay un alimento y varios que pueden provocar que el sistema inmune se vuelva loco, digamos, ¿no? Y Mm, reaccione de manera inadecuada. A nosotros se produce una inflamación en el intestino y aquí se produce en el esófago. Y claro, a nosotros se nos atrofian las vellosidades y a vosotros se engrosa, se acumula en el esófago, se hace estrechito y no deja tragar. Y bueno, y al final, bueno, con los corticoides, etcétera, pero claro, es una enfermedad compleja, ¿no? También que está infradiagnosticada, que se necesita formación y que se necesita dar voz. Así que bueno, nosotros, la verdad que estamos súper agradecidos, Rebeca, de que nos lo hayas contado, de verdad, tan fácil. Creo que mucha gente que se pueda sentir identificada ya puede recurrir a la asociación, sí. leer, porque en su página web viene perfectamente explicado todo lo que es la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento. Y nada, que bueno, pues darte las gracias nuevamente. A vosotros siempre, se nota que conocéis muy bien el funcionamiento de las asociaciones porque la pertenencia a grupo es verdad que es súper importante. Mm, Deciros que en la página web de ADESEO también tenemos una zona que hemos hecho expresamente para profesionales. Es Ujú. decir, para que encuentren todas las últimas guías, pues todo lo que necesiten Muy para importante. facilitar esa familiaridad, ese conocimiento y que no tengan que tardar mucho en buscar información, pues hemos hecho una página web y dentro de ese además tenemos una comisión médica que cualquier duda, tanto a los socios como profesionales, estamos encantados de resolver. Y nada, desde Deseo estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y daros las gracias a vosotros. Nada, pues pues muchas muchísimas gracias, gracias Rebeca. y nos Estamos en acordaremos contacto. también el día 22 de Fenomenal. de vosotros Exactamente.
para Y volverlo a nosotros y destacar. vosotros también. Muy bien, pues nada, muchísimas Bueno, gracias. Hasta gracias a luego. vosotros. Luego, Chao. Chao. Que adiós, digo chao. que, bueno, pues qué interesante la entrevista, ¿no? Todo lo que nos ha contado Rebeca, Yo la estaba verdad. callada todo el rato emocionada, además que lo cuenta súper bien, Es que lo cuenta muy bien, didáctica, sí, a mí me ha sí, lo cuenta encantado. muy bien. Y Pero para las bueno, personas que no lo sabían, la verdad es que no ha quedado muy sí, claro sí, cómo sí, le sí, sí. funciona el cuerpo a una persona con esta enfermedad, la verdad. Pero es que tú fíjate, el gluten que es puñetero, ¿no? Yo el día que le Cuidado, vea que tiene un hijo. de cara a cara le voy a dar un guantazo porque es que es un El puñetero. gluten es O un nosotros somos, puñetero. el ser humano ya ha evolucionado, no sé qué nos ha pasado, que no nos cae bien el gluten. Pero tú fíjate la de cosas que provoca, ¿no? Y que al final se parece mucho a lo nosotros, a lo nuestro, ¿no? Es como una especie de alergia, pero no es alergia, no es inmediata, eh, pero las consecuencias son a corto, medio, largo plazo y a nosotros nos estropea el intestino delgado, ¿no? Y a Sí, ellos se les acumula total. Fíjate que es una los enfermedad blancos de ahí base en el de sofá. enfermedad autoinmune. O sea, las enfermedades Claro, autoinmunes son muy jodidas. O sea, deberían de buscar una claro. cura para, en general, la enfermedad autoinmune. No sé, Ya, yo que estoy hablando en me plan parece que general, eso pero bueno, fastidia. Al ya final, nuestro porque sistema inmune que nos defiende, pero algunos lo exactamente. tenemos el ejército un poco que no sabe muy No, bien lo que tiene que atacar. Y luego es que se pasa atacando cosas y nos ataca a nosotros mismos. Fíjate qué cosas, la verdad. Que luego tiene pero que tomar bueno, corticoides para bajarlo, para que se es esté una tranquilito. locura, Es es una fastidio, una es un locura. fastidio. Y claro, tú imagínate, pues estamos hablando que les produce pues ahogo, ¿no? O sea, tienen dificultad para tragar, con lo cual no es como nosotros, que no podemos comer X cosas, sino que ellos, además de no poder comer el gluten, no pueden comer, muchos tienen que seguir la dieta sin leche, etcétera, que es mucho más complicado. Y encima, claro, es que si eso no mejora o empeora o lo que sea, Sí. tienen problemas para comer. Entonces, Y claro, lo tú increíble que es que imagínate en una tengan que reunión, ¿no? tener a alguien siempre al lado para comer. Claro, que tengas ese miedo, ¿no? A que te impacte, ¿no? A que se quede ahí. Yo lo Buah, veo, es complicado, la verdad que hay que tener sí, mucha empatía. Yo creo que nosotros, como tenemos una enfermedad parecida, tienes cierta empatía y ves, pues, cómo puede incluso las cosas, ¿no? Pues ser mucho más mm, complejas, ¿no? vaya, Y no solo eso, es que luego, tú imagínate, pues, bueno, para la vida social, si a nosotros se nos dificulta, para una persona que tenga que seguir una dieta tan estricta, ¿no? Pues, que también los multialérgicos, ¿no? Tienen esos problemas. Y luego, como decíamos, también el tema del dinero, ¿no? Al final, buah, para comprar, si quieres comprar cosas específicas, te sale muchísimo más caro, claro. totalmente, Eh, totalmente. Además que tiene que claro, ser sin gluten y sin traza. O sea, lo del claro. 20 ppm es que es Claro, eso, increíble qué eso cosa. lo quería aclarar, porque seguro que hay muchos celíacos que lo han oído y Rebeca cuando ha dicho, no tienen que seguir una dieta sin gluten, pero muy estricta, sin trazas, no como los celíacos. Claro, algunos celíacos habrán llevado las manos a la cabeza y habrán Claro, dicho, pues explícalo, yo, explícalo. siempre me han dicho que yo tengo que llevar una dieta estricta, y efectivamente. Lo que pasa que oye, los celíacos deberíamos llevar una dieta estricta sin gluten, basada en productos naturales, es decir, carne, verdura, huevos, etcétera, legumbres, tal. ¿Qué pasa? Que hay muchos productos específicos sin gluten. Eso cuando a mí me diagnosticaron hace 10 años, pues lo que se decía es que no tenéis que usar, que eso era un extra que tú añades a la dieta. Lo que pasa es que tenemos tantos que al final esos extras, la verdad que forman gran parte de nuestra dieta. Y nosotros, bueno, en función de los estudios que hay, toleramos hasta, se sabe que son 20 ppm porque está calculado cuánto podrías comer de esos productos al día, más o menos de media, y la acumulación, digamos, de gluten que ingieras al día no supera el límite para que desarrolle la patología. Es decir, que algunas trazas sí que podemos comer. Claro, esto llama mucho la atención, ¿no? Porque luego cuando compras un producto que pone, sí, puede contener trazas de gluten, decimos, no exacto. Claro, por eso mismo, porque como ya estás Mm, metiendo, das más trazas, más productos claro. específicamente sin gluten, más gluten estás comiendo, aunque sea muy pequeño. Y puedes llegar a ese límite en el que la dieta no funciona. Pero es verdad que al final deberíamos seguir una dieta totalmente estricta, pero que como Rebeca decía, Pero también es vamos a ver, complicado, chico, si tú, sí, vamos a muy ver, ya hay complicado. que ponerse en un término medio. Si tú estás consumiendo ese tipo de Claro, productos de 20 menos, o sea, y tú tienes o sea, tus controles, tu ITV celíaca, que la tenemos tú sí. y yo, una vez al año te siguen haciendo todos los controles y tú estás en nivel cero, Sí, sí, pero bueno, que eso, yo cuando me diagnosticaron me lo explicaron perfectamente en la asociación. Es decir, a mí los no. productos sin gluten los tienes, pero claro, a mí me decía, si tú por la mañana te comes unas magdalenas sin gluten, claro,
también el porcentaje, la cantidad de gluten que tenían los productos sin gluten, Claro, aunque el límite es 20, la mayoría no tienen 20 ni 10, tienen bastante menos. Pero bueno. Entonces, si tú te comes unas mañanas para desayunar, luego a media mañana te comes un pan sin gluten, luego para comer otro pan sin gluten, luego en la merienda otro producto sin gluten, una pizza y no sé qué, pues te puedes estar pasando. ¿No? Eso no es una dieta estricta sin gluten. Y muchos celíacos siguen ese tipo de dieta. Y eso también no es es verdad. correcto. Luego sí pasa que no se negativizan los anticuerpos, etcétera. Pero bueno, que claro, y esto seguro que hay gente que lo escucha y No se lo dice, ¿qué saben, sí es verdad. gilipolleces están diciendo? Pero es que es así, ¿eh? Es así. La vida es dura, Y, chicos. ¿eh? Que la vida es dura, chicos. Así Así, para entonces, los que no comemos entonces así, cosas, la verdad le que sí. comemos nuevas cosas. Pero bebemos, Y eso. Pero bueno, me parecía muy interesante que conocer esta enfermedad. sí. Y bueno, tenemos que darle voz también, ¿no? Porque fíjate que está infradiagnosticada, y han Mm. ido subiendo el número de diagnósticos y ya van a salir de lo que se considera una enfermedad rara, ¿no? Es muy Ujú. positivo también por eso, porque la gente está mejor, ¿no? Los Claro, médicos por y tal. supuesto. Eso nos pasaba a los celíacos antaño, que también fue una enfermedad rara en su día, tú En fíjate. su día, sí. Y Bueno, cuando ahora hablamos con somos el, una con brava el, casi. cuando hemos hablado con gente que lleva 40 años diagnosticada, diciendo, pero es que lo que hay ahora no es lo que había antes. Y nosotros, Efectivamente, y efectivamente. nosotros cuando nos diagnosticaron hace 14 o 15 años no es lo mismo que lo que hay ahora. O sea Ujú. que, Sí, y sí, esto sí, irá sí, avanzando. O sea que por nosotros sí, sí. estupendamente. ¿Va? Pues nada, bien, la verdad Pues nada, que es muy importante esto. Y luego, pues nada, el otro día vamos a hablar vamos de a la hablar, sí, manifestación, ¿no? Pues hace una semana se hizo la manifestación sí. para, bueno, entre otras reivindicaciones del colectivo celíaco sobre la bajada de los precios sin gluten, pues algún tipo de ayuda directa y se reclamaba más formación, más información, mayor compromiso por las autoridades, etcétera. Y bueno, hicimos un directo que salió como salió, no sé qué tal sería yo, Oye, yo me lo pasé no sé, estupendamente. Se veía yo lo allí, viví allí. Me sorprendió porque, bueno, las cifras que dio la policía eran 3.000 personas. La verdad que había mucha Mm, gente y me pareció, bueno, que me pareció interesante. No sé si has visto que ya en la Comunidad de Castilla-La Mancha sí, lo he han visto. dicho que van a tener ayudas y tanto FACE como la Asociación de Celíacos de Madrid se están reuniendo con los diferentes partidos políticos para que ahora están interesados. Yo te digo la verdad, no me creo nada, porque es que yo llevo 10 Es que años estamos a siendo las puertas de celíaco. unas elecciones. Exactamente. Yo llevo Mm, 10 años siendo celíaco y siempre que hay elecciones siempre prometen que va a haber algo y luego no hay sí. nada. Que como decía en el directo, creo que es muy complicado, porque abrir la puerta de unas ayudas, tú fíjate que otras patologías también siguen una dieta sin gluten, que también merecen ser ayudadas. E incluso hay patologías con dietas mucho más estrictas que también tendrían que ser ayudadas, ¿no? Entonces, al final, Mm. la ayuda directa, si no se bajan los precios, no resuelve el problema. Es complicado, ¿no? Pero por algo hay que Pero empezar. mientras lo seguimos, Yo soy la que exactamente, cojo el teléfono en la eso te asociación de digo, celíaco y que vuelvo a mientras lo reiterar tenemos que muchas seguir veces. pagando. Vuelvo a reiterar muchas veces que esto Mm, también, bueno, se puede mirar según el nivel de renta, porque vuelvo a sí, reiterar que a mí me han llamado muchas veces, y esto no es chupito, no, es que es verdad que me han llamado, sí, sí. y familias muy vulnerables, familias en la pandemia que lo pasaron muy mal, después de la Ujú. pandemia, pues hay gente que también sigue pasándolo mal, y después del precio tan sumamente abusivo que ya lo he denunciado yo personalmente, la hemos denunciado siempre, abusivo de los productos sin gluten, pues evidentemente hay personas que no toman, o sea, y ya imagínate los peques, porque los peques para ir al cole, un bocadillo es lo básico, ¿no? Entonces, pues ni cualquier galleta, cualquier pasta, y ya Sí, ni te sí, digo, sí, el eso pan sale carísimo. está por las nubes, y lo dije, lo puse yo en mi red el otro día, es que es un pan Bimbo, o sea, pan Bimbo no, pero pan de molde, vamos a llamar las cosas por su nombre, un pan de molde de 16 rebanadas, 0,85 céntimos, marca blanca, y de marca blanca supuestamente, porque también era otra marca blanca de pan, Sí, era de 3 molde sin euros con gluten. 10 Claro. 12 rebanadas, no 16 12 y 3 euros con 10. Señores, esto no se puede hacer. No se puede hacer porque si hay un niño celíaco o yo que me quiero hacer un sándwich que tengo que estar como si estuviera comiendo oro, es que no, Sí, no. La claro. cesta de la Realmente compra es que dicen que estás se comprando, incrementa. es que mejor hacerte un sándwich de jamón Sí, serrano, es más las barato. estadísticas dicen que nosotros Solo pagamos, jamón. sí, sí. Las estadísticas dicen que nosotros pagamos 900 euros
900 € de más todo el año, o sea, de lo que son diagnosticados Sí, no celíacos. sé Yo creo que eso es cuánto. mentira. Yo pago mucho más Claro, y a soy ver, única celíaca. claro. Yo la verdad que nunca lo he calculado. Yo no gasto mucho. No gasto mucho porque lo compro. No suelo Porque lo comprar haces tú y mucho tienes producto. paciencia. No, bueno, es que cuando, o sea, a ver, productos, pan, por ejemplo, como muy poco. Ayer, por ejemplo, compré un pan porque nos apetece hacer un bocadillo de Sí, bacon. Y claro, pues, qué yo me rico. compré una barra de pan, pero claro, es que te compras la barra de pan que vienen dos, o sea, había uno que ponía para bocadillo, que es así, que costaba 1,50 € pero era una cosa muy pequeña. Y sesenta y bueno, cinco que céntimos cuesta la barra de pan que le compro yo a mis peques. claro, pero es que tú fíjate, y además 65. que dices, no, porque es pequeño y es que encima es un bollo, pero un bollo no tiene textura de pan, entonces no me va a gustar. Al final compré otro que me gusta un poco más, pero que te cuesta 3 € y pico. Vale, Eh, vale. 2 barras, ¿sabes? Pero es que la verdad, el bocadillo Pero sale vamos caro. a ver, ¿no Entonces, yo tenemos tengo derecho también a comer capricho. en un bocadillo cuando nos dé la Claro, gana? sí. Vamos a ver, que tenemos Pero que es como estar un andando capricho. así. Ya, el comer Es un como un bocadillo o capricho. Sí, comer sí, sí. pan es un Ujú, capricho, señores. O tomarte unas galletas por la mañana para desayunar con claro. una tostada es un capricho con el pan. Vamos a ver, Sale esto muy no es un caro. capricho. Yo por eso casi nunca Y compro. Y luego, pues alguna vez compro, pues eso, que te apetece y compras unas magdalenas y bueno, pues vale, pues ya está. Pero claro, cada magdalena es que te estás comprando, te estás teniendo ahí una pasta gansa. Y luego, pues hacer pan. El otro día hice pan, que hacía mucho que no hacía, en la panificadora, y con eso, pues bueno, yo no tengo me saqué paciencia para unas esas cosas. 20 rebanadas, pues chico, la panificadora te la hace sola. Que Las tengo corté y panificadora, congelé. pero que no me da la gana, que no sé, que Sí, no que más, es que no sé, pereza. que Sí, sí, no, que te estoy diciendo que hace mucho que no hacía yo. O sea, que soy nula para eso. pero que al final es echar harina y agua y tal, pero bueno, que es verdad que lleva tiempo, que tienes que hacerlo tú, luego tienes que congelarlo, sacarlo. Y yo me como una rebanadita para el desayuno con algo, con hummus o lo que sea, y ya está. O si haces un bizcocho, pues un bizcocho que te has hecho y tal. Pues es muchísimo más barato. Y aún así es mucho más caro también, claro, que te dé Pero que harina tienen que para ver, que hacerte un no. bizcocho o tal, también sale mucho más caro. Que tienen que Entonces, poner esto ya freno porque los precios se han subido de una media, los precios de productos, de todo. digamos, con gluten, un 16-17% con respecto al año pasado. Si de por sí Mm. la diferencia nosotros es abismal, imagínate lo abismal que está ahora. Y Sí, ahora sí, cuando se han sí. puesto a dar, yo invito, y siempre lo he dicho cuando han hablado conmigo de distintos medios, he dicho, lo que tienen que hacer las personas que comen habitualmente con gluten, ir a los lineales y ver, porque no lo saben, nos estamos contando, para que se solidaricen con nosotros y demos más fuerza, porque si no todos, nosotros somos los celíacos, sino todo el mundo, Sí. porque Hay esto que no lo sabe. ponerse en el papel de otro. Claro, Lo- es que El, no, el nadie ha otro ido al día, lineal a darse cuenta de esto. claro, el otro día en la oficina hicieron un pisco labis porque fue el cumpleaños de un compañero y compró, bueno, como sabe que soy celíaco, pues bueno, me compró pan, aunque siempre les digo que no me compre nada ni nada porque es que es muy caro y me da cosa. Y compró. Y le digo, joder, que me da rabia que compréis porque es muy caro y no es necesario. Pero claro, ellos comen pan y lo ven como muy normal, muy Sí. necesario, muy obligatorio comer. Yo puedo comer sin pan y no me pasa nada. Pero bueno, me lo compró y entonces le dije, joder, me fastidia porque es muy caro. Me dijo, la verdad que sí. Y digo, te habrá costado esto por lo menos 2 euros. Y me dijo, no, me ha costado 3,50. Y dije, madre Madre mía, mía, 3,50 un triste paquete de biscotes, que es lo que encontró, con tostado, que encima me gustaban rotas muchas de ellas. Y dices, es que, claro, de ahí es cuando ellos se dan cuenta de lo caro que es. Claro, cuando no lo ves, pues no. Y no ahora con la está inflación, pendiente. pues claro, es que la verdad que es vergonzoso, Está porque es todos los que cereales, el pan, la harina, la pasta, incluso tomarte todo. una cerveza, comprar Bueno, cerveza. mira, te voy a decir una cosa, yo, Chaval, cerveza, es perdona. prohibitivo. Y Madrid, que somos idiotas, porque en Madrid vamos por todo como si fuéramos imbéciles, porque es verdad, es una vergüenza. O sea, Lo tú te está tomas una diciendo. cerveza, sí, sí, es que te tomas una cerveza, y ya de 3,50 no baja Madre un mía, tres botellín. cincuenta una tres cerveza. cincuenta una cerveza, pero es que en algunos sitios cuesta 4 e incluso más. Y no estoy hablando de sitios de lujo, estoy hablando de normal. Ayer estuve, yo vivo al lado de Lavapiés, un bar de Lavapiés, 3,50. Un bar normal. O sea, el único sitio donde lo veo barato es cuando voy a Soria. Y Viva en otras Soria. provincias pues es bastante más barato. Yo en Córdoba, pues No, no lo sí, sé. en Córdoba sí, Será más barato. 2 euros y poco Pero cuesta. es que en Madrid, como ya, y esto pasa igual que los celíacos, como estamos acostumbrados a pagar más caro, pues digamos que estamos acostumbrados, no nos sorprenden esos precios.
sea, no nos sorprende porque estamos acostumbrados, pero no deja de ser una barbaridad. Pues lo mismo nos pasa a los tontos que vivimos en Madrid, que como estamos acostumbrados a pagar un pastón, que no tenemos que ser sin gluten. Porque es que la cerveza normal también te cobran un pastón. Pero si es sin gluten, aún te cobran más. Es una vergüenza. Y ya dices, joder, pues es que esto va a ser caro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que reduces, igual que yo reduzco el consumo de productos sin gluten, pues reduces el consumo que puedas hacer Sí, yo de en un vez en bar. cuando antes piscaba una bollería, comprabas tipo de bollería, Claro, que si te va un croissant o una napolitana, tal, yo no claro. yo voy a comprar, ya No, no claro. compro, ya no Porque te compro. Y sale muy caro. solo soy yo, imagínate, si hay Claro, más de un miembro de la familia, yo ya me voy a los cereales de por la mañana, los basiquísimos, para tomarme los cereales claro. por la mañana, y pan, si acaso, alguna rebanada para comer a mediodía. O sea, ya hemos llegado a ese punto. Ni Sí, sí, galletas, sí, porque no, es las que tienes que galletas, reducir. y además las galletas, según qué marcas, porque valen un pastón y las que hay es que Y parece que hay estás comiendo muchas que no arena. tienen calidad, sí. Es Merece que, la pena gastarte, que son un poco más caras, pero son mejores, y en vez de comértelas cada X, pues cada mucho más. Por lo sí, eso es lo que menos estoy haciendo. disfrutarlas, ¿no? Tú te Sí. compras algo de mayor calidad, que es mucho más Mm. caro y que también esté mejor, porque joder, luego hay muchas que, primer ingrediente, azúcar, y dices, pues si es que estoy masticando azúcar, azúcar con almidón. Es que Lo que deberíamos hacer es, bueno, visitar más los obradores sí, artesanales, que hay muchos en toda la geografía española. tienen Bueno, más en Madrid calidad. tiene más Ahora que tenemos calidad. tantos, que hay en Que hay casi todos los muchísimo, en Madrid sitios. muchísimo, en Córdoba ya se están empezando a Bueno, despegar un pero poquito ya más. hay muchos en casi todos los sitios y luego Sí, muchos que hacen envío. Y casi merece la pena comprarte ahí y bueno, disfrutar del sí. donuts que te Y has comprado, congelarlo y saben congelarlo igual. y ya está. Porque Y te tiene sale menos mejor, aditivos parece y sí. tal. Desde aquí lanzo una de estas a todo el mundo que consuma en obradores, que se están gastando, digamos, un esfuerzo, porque ellos también tienen un esfuerzo gigantesco en estar ahí abiertos con lo que están los precios ahora y que consumamos que sale incluso más barato que consumir en grandes superficies. La verdad es que Sí. sí. Pero vamos, que si con los alimentos que no son sin gluten ya nos engañan, a mí que no me cuenten películas de la guerra en Ucrania, el no sé qué, el tal, porque No, hay una excusa y otra que si el y impuesto todo es muy del caro. Yo plástico, no, ahora el impuesto algo del pasa. plástico. Sí, sí, claro, el impuesto del plástico y tal, ya lo pagamos antes. Y que no. Hay alguien ahí que se está metiendo de demás. Que todo el mundo En el quiere proceso ganar de dinero. distribución, Pero algo ahí, desde el pequeño, la pequeña fábrica o el primer agricultor que está asfixiado, hasta el último, ahí por medio pasan muchas cosas. No sé qué pasa. Que nosotros, alguien vaya a nuestros investigarlo. alimentos, al final, porque estamos hablando de cereales muy raros. Pues, algunos no son tan comunes, pero el maíz y el arroz, y a Joder. ver, esto se produce en España y en los países de la Unión Sí. Europea de coporro, y si luego tiene que ser un molino específico que no esté contaminado, pero es que antes no había, pero es que ahora sí hay, con lo cual los costes tienen que reducirse. Y antes decían, bueno, que tengo una fábrica que tengo los dos productos, uno con nitrosin y salen Claro, los dos y tengo que tener más cuidado, tengo que claro, invertir pero no es que sé ahora hay cuánto. muchas Vale, perdona, fábricas, hay que fábricas que solo es sin gluten. claro. Claro, y antes no había tanta gente que consumía sin gluten, porque no Ahora había vienen celíacos diagnosticados. Ahora hay muchísimos celíacos, muchísimos muchísimo. sensibles al gluten diagnosticados y muchas personas que siguen la dieta sin gluten por lo que sea, Sí, más sí, todos sí. los que tienen otras patologías, como el que hemos hablado hoy. Es Sí, decir, que eso de que hay muy poco mercado no es verdad, porque hay mercado. Solo hay que ver hay los mercado. lineales gigantes que hay, la de cantidad de productos que hay, la cantidad de empresas que se dedican a producir sin gluten y la cantidad de obradores que hay sin gluten, con lo cual hay mercado. Si Y no no lo pueden decir hubiera, que no se está habría. reduciendo el consumo de los productos sin gluten porque es que cada vez menos. No, no, no. Lo hemos reducido porque los precios son más caros, entonces Claro. no podemos Bueno, llegar a determinados y productos. eso, Elena, que en los últimos años había bajado el precio de los productos sin gluten, ¿eh? Porque si Sí, ves los informes de FACE que elabora sobre los precios, sí, se han bajado. Y pero habían bajado casi, no recuerdo, sí. creo que era un 40%, o sea, es una barbaridad. Ahora que han vuelto a subir porque suben todos los alimentos. Pero que en Mm. compensación, bueno, los alimentos con gluten normales, digamos, aunque no son normales, pero han ido subiendo y los nuestros han subido, pero menos. Claro, está todo tan sumamente caro que, claro, antes decías, bueno, me quito de comprar tanto sin gluten y como más carne, huevos, No. etcétera. Pero claro, es que ahora eso también es más caro, con lo cual llega un momento que dices, ¿de qué me alimento de piedras? Sí, del aire, Claro. no sé. Entonces, yo no sé cuál será la solución, pero vamos, que
Algo deberían hacer, pero vamos, que los políticos, lo que decíamos antes, yo no me lo creo porque siempre que hay No, 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 en elecciones, época electoral no te creas nada. siempre todos han prometido ayudas. Y que yo recuerde, no sé si alguien ha Nada. dado, pero ahora mismo no hay ninguna subvención en ninguna comunidad autónoma. No, A nivel estatal ninguna. tampoco. Se dice que va a dar, pues vale, genial, a ver si hacen todos. Y luego, bueno, pues sí, la ayuda de Muface que sí que da a los funcionarios, Pero que no a todos, siempre sale sino ahí, si cumple una no a serie todos. de Porque siempre por se renta dice y tal. 400 euros, no es verdad, eso tampoco. Y luego hay algunas empresas públicas que sí que dan una cierta ayuda para compensar que los funcionarios se reciben, y luego empresas privadas que dentro de su compromiso, pues también tienen, ¿no? Su compromiso social también dan algún tipo de ayuda. Pero Pero vamos, que no vamos, alcanza, lo normal, nada. Los autónomos no le dan nada, los autónomos los ni. autónomos no, porque Los como no lo autónomos deis estamos. vosotros a vosotros mismos. Uy, no me lleves por ese carril, que como empiezo por ese carril, no acabo, ¿eh? Yo, a ver, mi empresa que es pública, sí da una ayuda. No sé en cuánto oscila ahora, pero vamos, me parece que al año yo creo que estaban en 150, 200 euros, una cosa así, Fíjate, está al año. bien, algo exacto, está Hombre, bien. yo conozco gente que tiene derecho, no solamente es para celíacos, es para celíacos, también están los intolerantes a la lactosa, proteína de la leche, alérgicos a otros alimentos, etcétera. Con lo cual, sí, bueno, oye, pues viene bien, chico, Qué guay. algo que dan. Es verdad que, no sé, pero debe haber algo porque, sobre todo para las familias que no puedan, Sí, sí, yo no te digo tengan que a todo, muchos que sea universal, familiares celíacos, que tío. sea universal, pero que sí que sea por el nivel de renta, pero el nivel de renta no este de 20.000 euros que dicen como allá de la familia numerosa y lechas que están liando, no, por lo menos, yo qué sé, un poquito más, de 30 y No lo tantos sé, mil que lo euros, analicen. Y luego que lo también, pues analicen y lo depende. miren, No es lo que, mismo que que seas niño celíaco que seas adulto. eso tienen que mirarlo Bueno, muy bien. que sean tres en la familia, que sea solamente un celíaco. Ujú. No sé, bueno, que tienes otras patologías también Claro, claro. asociadas que te dificulten incluso más. Se tienen No que sé, mirar muchos no factores, sé. pero que lo empiecen a mirar y estudiar y que lo Sí, pongan sobre la mesa y que hagan mucho trabajo de despacho, que lo hemos dicho nosotros, necesitamos sí, trabajo de sí, despacho porque y eso punto. es de despacho. Porque luego al Despacho. final esto, yo no sé tú, pero yo a veces, muchas veces en estos rollos me siento bastante utilizado como celíaco por todo el mundo. O sea, los políticos se llenan la boca algunos diciendo, pues sí, vamos a dar ayuda, pero es mentira, porque eso se lo prometen a nosotros, a los otros y a los de no sé qué. Y luego en realidad, cuando llegan ahí, o no quieren o no pueden o no se acuerdan. Entonces, bueno. Y luego, y también por esto, el tema de hablar de precios es como muy, o sea, como que va a apoyar todo el mundo, te va a decir, pero luego muchas veces se utiliza para, mucha gente lo utiliza también en redes sociales para conseguir audiencia. Yo no sé hasta qué punto colectivos, etcétera, que lo puedan utilizar también un poco pues para llamar la atención, pero luego en realidad tampoco mueven, no No, sé, no sé. no. Yo me siento un poco utilizado con estos temas, que al final veo que no se mueve nada y solo te cabreas, la verdad. Y al Fíjate que final, sí me cabré, que el otro día me dio un golpe en la cabeza de enfado que estaba. así está, Así loco estoy que perdido. El que no me sistema funciona. autoinmune está loco perdido y ahora Así más está. estamos tan loquísimos. Pero bueno, lo que tiene Una la cosa que te primavera. voy a preguntar, que esto tú como ¿Cómo qué? madre, aunque no Ah, tienes mira, hijas celíacas, pero bueno, como madre y tal, sí. hoy, no sé si da tiempo, pero bueno, el otro día mi cuñada me escribió porque me dijo, oye, recomiéndame un pan de molde sin gluten que sea jugosito, que sabe que hay ciertos panes que, bueno, se te empieza a hacer bolillo y no, y tal. Mm. Y es porque en el cumple pues se juntan, ¿no? En el cole, juntan varios cumpleaños por trimestre y hacen como una fiesta para todos los niños que han cumplido años ese trimestre. Y debe haber a un niño que es celíaco y entonces habían llegado al acuerdo de que todo fuera sin gluten, Hoy por Dios, eso lo he hecho que yo. está muy bien. Y yo dije, uy, qué follón. Y digo, está muy bien la idea, pero es un follón. ¿Por qué? Porque, claro, yo dije, vale, yo le recomendé el pan que a mí me gusta, digo, por salir por un pico, todos, pero bueno. Y digo, ¿pero qué más vais a poner? Porque, claro, luego, claro, dicen, no, van a hacer bizcochos. Digo, uy, pero ¿quién las va a hacer? Claro, eso es un problema. Yo no sé eso cómo lo solucionan, porque, claro, el bizcocho, yo si mi hijo fuera el celíaco, yo no me fío de que no se quiera cocinar un bizcocho en su casa, A ver, te cuento, porque no sé yo cómo lo ha hecho. Yo en los cumpleaños de mis hijas que no son celíacas puse todo sin gluten porque la madre es celíaca. O sea, yo. Ujú.
Entonces, yo en la tarde, claro, no lo hice yo fui a un Sí, bueno, o lo obrador que haces hace tú o lo tarta compras. buenísima, que pues, prefiero eso que no tal, porque una tarta de Sí. cumpleaños ya de mi niña. Y no solo eso, sino no solo en los bautizos y en las comuniones, todo fue sin gluten. Porque ya, Ujú. coño, ya que lo hago yo, lo hago yo. ¿Vale? Genial. Entonces, hasta que ya mis hijas son ya más grandes, que ya los cumpleaños lo hacen, se llevan a la amiga a una pizzería y Sí. tal, pero todo este tiempo lo he hecho, de chicas lo he hecho yo todo sin gluten, o sea, el dulce lo compraba yo. Claro, pero eso es cuando tú Ah, organizas en tu casa. Pero aquí que se claro, juntan en el cole ahora te y cada uno cuento, lleva cosas, ostras, claro, se ha dado caso de un compañero del uf, cole, pues sí hay ese celíaco, pero en este caso, pues la familia opta siempre pues, por llevarle un tupper a la peque y él se come porque no se fía. Entonces, en este claro, caso, hay que hacerlo lo que tú dices muy bien, porque no consiste, venga, voy a, pero cómo está ese horno, cómo está el método de claro, manipulación, claro. Mi cuñada que sabe antibiótico. el problema, ¿no? Pues me decía, es que Claro, yo les decía, es que vete tú a saber, porque decían algunos, ¿no? Con cambiar la harina ya vale. Digo, es que eso no vale. Porque a ver cómo está el horno, a ver la batidora que utilicen, con algo, yo qué sé. Luego alguno le echará pepitas de chocolate y no mira a ver si tiene gluten claro. o no, porque puede tener. Otro le echará una levadura de no sé qué, Eso un está muy bien, colorante. pero o sea, en el plano así romántico de la historia está súper bien. Una empatía bestial lo que han tenido y la verdad es que sería lo suyo, pero bueno, ya que Claro. se pone, intentar darle unas normas, unas pautas a la hora de elaborar los productos y tal. Yo creo que es una labor de inclusión fantástica, es lo que se debería Sí, sí, hacer, me pero parece siempre genial, pero hay que hacerlo bien. pero hacerlo bien, ¿tal? Sí, y es que es muy complicado, claro. Sí. Depende cuánta gente sea. Si son menos, a lo mejor es más Claro, fácil organizarlo. Pues yo me encargo de los bizcochos, ¿no? pero que le va a salir Alguien por un que ojo de la controle, cara porque el claro, pan, imagínate, claro, para pan de sándwich para todo el mundo claro. y Y el luego quién bizcocho. elabora los sándwiches, dónde se elaboran. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, habría que darles una clase a todos los padres previamente para Mm, explicarles cómo lo tienen que hacer, que les vale claro, tanto para el celíaco como, no sé, seguro que hay algún compañero que es alérgico a algo, a un niño, seguro, que claro, eso es siempre hay. muchísimo más complejo. Tiene Y frutos luego es, secos, es lactosa, siempre hay claro, es algo. que, y luego imagínate, yo me estaba imaginando, porque alguna vez me lo han contado, que gente que a lo mejor hacen eso, que es todo sin gluten, pero hay algún padre o madre que para su hijo que no es celíaco, le lleva otro bollito porque le da pena que no coma algo que le vaya a gustar más que cosas sin Mm, gluten. Yo qué sé, cosas de esas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú metes un alimento con gluten ahí, ya la has liado. Porque si lo sí, que se quería era evitar la contaminación, ya la has liado. Porque claro, los niños, bueno, y los adultos, ¿no? Tocan, luego meten la mano en el otro lado, ya han contaminado todo. O sea que mm. aunque hayan tenido cuidado, ya lo han contaminado. Es que me parece muy complicado. Y más con niños, que bueno, pues los Es adultos muy son complicado difíciles de cada caso, controlar, pero los es niños, decir, la voluntad de imagínate. los padres está porque si los niños están igual, tú imagínate que eso no es continuar en el tiempo, o sea, que eso va a ser Mm. el cumpleaños durante muchos años. Claro, claro, claro. Por ejemplo, mi hija ya mayor, ya no, con 12 años, pero hasta los 12 11 años te vas a... Entonces, si tú reúnes a todos los padres, le das una serie de pautas que ya sirven para el resto de años, yo lo veo, la Claro. verdad que... Y Sí, el la niño verdad se que está genial. siente... Y el niño Entiéndolo se muy siente, la bien. verdad, que al niño le hace Claro, una labor fantástica, ¿eh? Porque eso siempre hay que tener que ir con su cuidado, con su tupper, a decir, tienes una mesa para ti, todo para ti, come lo que quieras. claro, claro. Eso no está pagado. Pero claro, eso es que el niño sea el que cumple años o el invitado. Claro, Claro, es efectivamente. que es complicado, ¿eh? Porque luego muchos padres dirán, bueno, pero yo por qué tengo que poner esto que me gusta si mi hijo o hija que cumple años no es celíaco. Lo veo muy complicado. No me quiero imaginar los grupos de WhatsApp. Uf. Si hay por Esto, si un si grupo de alguien, WhatsApp del si colegio esto, es esto, la muerte esto, si mía, alguien quiere participar otro día que tenga hijos celíacos y les haya pasado, porque estoy seguro que les haya pasado, otra. pues Mm. nada, que nos escriba y entre aquí y nos lo cuente porque Hacemos un me llamamiento. parece El muy próximo es interesante. vivir con lo que es el tema social en niños celíacos con el resto. Porque claro, yo lo he visto desde mi punto de vista, pero claro, mis niñas comen de todo. Claro. Entonces, Yo, no la es verdad, comparable. yo se lo dije a mi cuñada. Yo, si fuera mi hijo, el celíaco, no comía o sea, no me fiaría de lo que haya cocinado otras Claro. personas que no he controlado cómo se ha hecho, etcétera. Y muchos no van a entender que eso es una enfermedad, que tienes que ser estricto y tal. Y eso es lo que pasa, que cada uno en su casa es de Sí, una manera. Y tampoco sí. puedes Padre hay de todo en la obligar. vida. Te digo Claro, yo que. como. Entonces, si nos pasa a nosotros que haces una comida toda sin gluten y por más que lo explicas, siempre tienes a alguien
que mete la pata, pasa el pan, no sé qué, lo corta, tal, moja la El miga, típico no sé cuñado qué. que la lía parda, sí, Sí, sí. pues y dices, pues imagínate eso llevado a niños que no puedes controlar, pues son niños y bueno, por mucho que les eduques, pues yo qué sé, pues son niños, juegan y hacen cosas. Y luego los padres, de la marinera, los padres y los madres, de alguna cosa, Somos una especie rara también, los padres de y la las madres. marinera con los WhatsApp y todos esos rollos Los y WhatsApp las del colegio debían de estar broncas que se tienen que prohibidos. montar. Sí, no, hombre, yo gracias a Dios tengo unos grupos muy relajados, ¿no? Sí, Pero sé de otros menos mal. grupos, pero sé de otros grupos que bueno. Sí, sí. Pero eso es divertido también en la vida, ¿no? Que con estas pequeñas Sí, bueno, y cosas. aprender. Pero bueno, yo creo que eso, o sea, me parece una iniciativa muy bonita, hacer todo sin gluten y tal, haciéndolo bien, haciéndolo muy bien, Sí. que cuesta, y también con empatía, tanto por la gente que no es celíaca como por los padres que sean del niño celíaco, de entender que es muy complicado. Si yo si fuera mi hijo, entendería que es muy complicado que la gente, sin saber, lo haga bien. Mm, Entonces, bueno, ayudar. O sea, yo creo que es un poco la empatía, ¿no? Por sí, ambas partes y poco a poco ir construyendo sí, claro. para que eso Mm. se haga. Y que si no se puede hacer, bueno, pues eso, no se tiene que traumar nadie por No, 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 comer, no. Además, los celíacos, sobre todo los llevar tu niños, ya lo cosa. entienden, lleva ya Sí, años bueno, entendiéndolo y no le eso pasa te iba a nada. decir, que está genial, pero que si no se Mm, logra, pues mira, pues pues ya está. aunque si de 20 padres se han enterado 5 pues mira, eso que, ¿no? Ya Sí, está, sí, sí, genial. sí, esto es como la típica gente que le explica que es celíaco y da igual, no lo entiende. R con lo mismo, pues ya está. ¿Qué vas Y a...? eso es solo que no toman lactosa, digo, sí, somos eso, somos Sí, eso. pues ya está, yo qué sé, lo has explicado mil veces y da igual. Pues nada, muy bien, Elena, que hoy hemos Fantástico todo. aprendido mucho sobre Mm, hoy, de verdad, yo me voy mira, esofagitis eosinofílica. Es que es muy Esofagitiis complicado, ¿eh? Y la otra eosinofílica, enfermedad que sí. nos ha dicho, esa aún es más complicada de decir, la HHT. Eso voy a Mm. a investigar a ver. Así que nada, que no hemos Bueno, resuelto pues nada de los precios, pero bueno, ya hemos no, hablado. pero no hemos No quedado llegamos a descansando, nada, hemos hecho terapia de grupo, que es lo principal. Psicológicamente ya seguro, estamos un poquito sí, más vamos a estables. seguir igual. Y nada, Y nada, emplazamos y para el estupendo. siguiente episodio. Sí, que nos pueden enviar vuestras dudas al consultorio. Las que teníamos pago y que eran pocas, no lo vamos a guardar porque la mayoría de los mensajes que hemos recibido era de que les gusta el programa, pues que es genial. Yo Así me que nada, alegro. muchísimas gracias. Yo no lo entiendo porque... Pero bueno, si a alguien le Ya sirve mismo útil, estamos en Podimo. Nos falta esto para estar en Podimo, uy, nene. sí, vamos, en 2 minutos. Y no que tienes que empezar a hacer publicidad aquí de Sí, cosas. sí. Va. Así que nada, que un placer y nada, y que hablaremos de más cosas en el próximo programas. En el próximo programa, sí. Pues Que un nada, placer, Elena. saludetes. Hala, Igualmente, a Ricardo, como vivir. siempre. A Muy vivir. bien. Hala, Un bye. besito. Bye. Chao. Chao.